Y como siempre estamos aquí con este horizonte de noticias, saludándoles en este jueves para decirles que sí, se está allanando el camino hacia lo que será la elección más cara de la historia de los Estados Unidos. Se piensa que los números llegarán hasta los 14,000 millones de dólares en lo que será la inversión general, tanto de los partidos políticos como de los esfuerzos para toda la logística y con esto conjuntar a los más de 140 millones de personas que estarán votando, que por cierto, ya se ha rebasado por primera vez en la historia más de la mitad de los electores que potencialmente votarán en estas elecciones. Ya lo hicieron en diferentes áreas y esto pone en entredicho lo que sería esta condicionante que pone el presidente Trump de que el voto por correo traerá como resultado el que se dude del proceso y del resultado. El candidato Biden, ya ven que el presidente votó el pasado sábado, ¿no? De manera presencial. Bueno, pues Biden, como candidato demócrata a la presidencia, junto con su esposa Jill, votaron de forma anticipada. 6 días antes de las elecciones presidenciales, Biden depositó su voto en Wilmington, en el estado de Delaware, en donde él reside, sumándose al número récord de 74 millones de estadounidenses que enviaron sus papeletas en la jornada electoral. Poco antes de votar, Biden dice que espera que si es electo presidente de los Estados Unidos, cambiar las cosas. Dice, para hacerlo mejor, para que los ciudadanos de los Estados Unidos no tengan los sobresaltos que hemos vivido con el coronavirus, para atenderlo a profundidad. El candidato demócrata respondió a la prensa diversas preguntas con respecto a las manifestaciones, a los disturbios que se han generado en Filadelfia a raíz del caso Walter Wallace Jr., un joven afroamericano que fue abatido por la policía a inicios de esta misma semana. Biden rechazó la confrontación de la sociedad, los enfrentamientos y los saqueos que se dieron después del evento como una forma de protesta en contra del racismo y la brutalidad policíaca, y dice que estas formas sociales no aportan en nada a que haya justicia para Wallace. Si de eso se trata, Wallace no va a ser con esto reivindicado. De acuerdo con datos de Project Elections, el número de personas que han votado de manera anticipada es ya, como les decía yo, más de la mitad de la totalidad de los electores que participaron en las elecciones del 2016. Las cifras de este año suponen un récord y deben en gran medida ser por el temor de contagio por cuando se hace el voto presencial, que se tienen que hacer largas colas. A veces las colas duran hasta las 4 horas, la gente no lo quiere hacer y se están haciendo estos votos por la vía anticipada. El presidente Trump no hizo mucho ruido el día de ayer y se está reservando, me imagino, para lo que serán los últimos jalones que serán hacia el fin de semana. Por lo pronto, el día de hoy, Barack Obama y Joe Biden estarán juntos para seguir con su campaña hacia las elecciones. Barack Obama ha sido un artífice de la vida política del Partido Demócrata de este tiempo reciente, y Obama, expresidente, hará campaña el sábado, le decía yo, no, es el sábado junto con Joe Biden, el ex vicepresidente y actual candidato a la presidencia. 3 días antes de las elecciones del 3 de noviembre, Obama se sumará a Biden para hablar de su planteo de unir a los estadounidenses para enfrentar las crisis que atraviesa el país y con esto ganar la batalla al alma de la nación, así, al alma de la nación, por el alma de la nación, por la esencia del país, anunció el equipo de campaña del demócrata en un comunicado. Será el primer evento de campaña de ambos desde que Biden obtuvo la nominación demócrata. Si bien Barack Obama ya ha hecho endorsements, apoyos
al candidato Biden, esta será la primera vez que se presentarán juntos. La semana pasada, Obama, que sigue siendo muy popular tras dejar el poder en enero del 2017, hizo campaña por Biden en mítines a los que la gente asistió desde su automóvil. Esto fue en Pensilvania, también en la Florida, dos estados que votaron por republicanos en el 2016, pero que podrían quedar ahora en manos de los demócratas, porque el controversial condado, que es el condado de Dade, todavía no está en la definición de por dónde se ha ido, pero todo apunta a que Dade County se irá por el Partido Demócrata. En sus discursos, Obama ha llamado a los partidarios de Biden a que no descansen en el liderazgo del candidato demócrata en las encuestas, que salgan a votar. Le recuerda lo que pasó con Hillary Clinton, que era la favorita hace 4 años, que de hecho ganó el voto popular y perdió el voto electoral, es decir, el voto del colegio electoral, en el que se necesitan 270 puntos más 1 para ser el presidente de los Estados Unidos. Este año Biden debe de recuperar Michigan, entre los estados más emblemáticos, para con esto acceder a la Casa Blanca. Según el promedio de encuestas del sitio web Real Clear Politics, Biden aventaja a Trump por 7.1 puntos porcentuales a nivel nacional y por 8.6 puntos, por ejemplo, en el estado de Michigan, que tradicionalmente ese estado podría ser considerado como un estado, digamos, conservador. En lo que estamos viendo que los mercados están nerviosos por el resultado y están cobrando algunos toma de utilidades, la gente deja de tener dinero en acciones y las pasa a cash, las pasa a dinero en efectivo. Claro, no lo van a traer en la bolsa, pero sí lo van a tener en cuentas para poderlo después convertir en lo que sea. Este es un fenómeno que se da mucho cuando hay dudas sobre el futuro del mercado como tal. De hecho, hoy se cumplen años, un día como hoy, 29 de octubre del año de 1929, vino lo que se conoció como el Jueves Negro, que trajo como resultado una caída inusitada en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que esta cadena de caídas se dio durante toda la subsecuente semana. Esto está en la memoria colectiva y las condiciones, si bien no son las mismas, sí pudiéramos decir que en los Estados Unidos hay un desánimo en lo general, porque ya que la economía estaba empezando a cobrar, digamos, un ritmo, no solamente la norteamericana, sino la del mundo, estamos viendo cómo Francia toma medidas particulares, Alemania toma medidas especiales, Rusia toma medidas particulares, Italia toma medidas especiales. Los países, digamos, Irlanda toma medidas iguales, Gran Bretaña toma medidas iguales, y pues todos los países que ya estaban en la dinámica de empezar a jalar para adelante, pues ahora, como Akimichu, da unos pasos para adelante y otros pasos para atrás. Arre, arre, mi burrito, ya no quiere caminar. El hecho es que en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China misma, China ha reflexionado. Hoy también se cumplen años en China de haber roto con una política de la de un solo niño, una política que duró décadas, por lo menos 3 décadas en China, para evitar hasta el que se haya roto esta política en el año 2016, el que nacieran 400 millones de chinos más, y que después de todo se empezó a romper con esta política de un solo niño cuando se empezó a sentir que la curva se empezaba a hacer grande arriba en la parte más vieja de la sociedad, y la sociedad china estaba envejeciendo con poca oferta de jóvenes y mucha oferta de gente que no solamente era mayor, sino que vivía más tiempo. Eso hizo que se modificara esta política y que se diera en consecuencia un revertimiento de la misma. El hombre fuerte del CDC, este Centro para Infecciones de los Estados Unidos, Anthony Fauci, asegura que lo que se consideraría una normalidad no la podría ver para que vuelva al país
algo parecido a lo que fue la normalidad hasta finales del 2021 o principios del 2022. El día de ayer tuve una entrevista con el decano de la medicina de la Universidad de Melbourne, en Australia, en la que se refirió a la reticencia de parte de la población a usar mascarillas, además de referirse al estado actual de la pandemia en territorio de los Estados Unidos como algo que el norteamericano ya rechaza, pero que se da cuenta, en algunos casos, que se tiene que recluir. Dice que, de hecho, como el presidente Trump y miembros de su partido rechazaron el cubrebocas, del que después hizo empleo cuando la herramienta preventiva tenía que ver con un asunto de carácter político, no hubo un convencimiento ni del presidente ni de su partido político para promoverlo. Y entonces esto no fue utilizado por la gente, como el ejemplo que se da, y esto trajo como resultado el que hubiera mayores contagios. No ha salido un paquete económico en los Estados Unidos para apuntalar a la economía, a las medianas, a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las aerolíneas y algunos casos muy particulares de grupos que necesitan el estímulo, sobre todo en la manufactura y en el sector primario, para salir adelante. Todo también tiene un carácter político y pienso que el Capitolio podrá haber aprobado espero que sea el último, paquete de ayuda para la economía norteamericana la semana que entra después de las elecciones del martes. ¿Qué le puedo decir? En México el presidente se vuelve a salir con la suya, se queda con el fondo para la salud. Es un fondo que es, imagínense, un fideicomiso bajo una estructura un tanto diferente, pero finalmente un fondo para beneficiar a un cierto sector de la población enferma de lo que se llama enfermedades catastróficas. ¿Cuáles son estas? Son enfermedades ya sea prolongadas o incurables que necesitan de un sistema y de medicinas constantes y caras para poder mantener digamos, para poder posponer, sino eliminar, sino posponer y aminorar los síntomas de una enfermedad crónico-degenerativa, como es el caso de la diabetes, como es el caso de la hipertensión, o también dentro de las enfermedades catastróficas. Se llaman catastróficas porque le pegan directo al paciente y a la economía de la familia que apoya al paciente. Y son enfermedades largas, caras, sostenidas en el tiempo, con insumos que cuestan, y todo esto tenía un fondo de 33,000 millones de pesos, que ahora ya pasaron a las arcas del presidente y que junto con los 68,000 millones de pesos de los 109 fideicomisos que ya antes se había apropiado, aparte de lo que ya también se amoló del fondo presupuestario, que eran 178,000 millones, pues el presidente de la República ya se ha hecho de 300,000 millones de pesos, así nada más por sus mismísimas pistolas. Yo le veo una inconsistencia a la Alianza Federalista, y con esto termino. Estos 10 gobernadores que están amenazando con hacer una consulta popular a la gente para ver si van de acuerdo con el trato fiscal que les da la federación, y bueno, hablan de maltrato fiscal y de una actitud grosera y arrogante de la federación, no hablan del presidente, pues van a hacer su consulta. ¿Y cuál será el resultado o para qué del resultado? Si dicen los gobernadores que de todas maneras su objetivo no es separar a sus estados de la federación, que sería, para mi gusto, la única arma que pudieran tener los gobernadores para hacer que el centro, entiéndase el presidente, reaccionara. Siento que la Alianza Federalista no tiene dientes y no hay para estos gobernadores ninguna alternativa que pudiera ser para el presidente una causal de preocupación. Si no es su objetivo una escisión del país, pues entonces su objetivo
realmente no tiene mayor sentido, porque ¿qué de todas las decisiones que se puedan tomar en un estado pudieran afectar a la federación en su conjunto? De hecho, el presidente dice con sorna y con ironía, no, si hacemos cuentas, igual hasta los estados me acaban debiendo. Me acaban debiendo. Como si fuera su lana. No trae más de 200 pesos en la bolsa. Bueno, el hecho es que así es como están las cosas en este horizonte de noticias de cara a las elecciones más caras y más controvertidas de los últimos tiempos en los Estados Unidos para la semana que viene. Gracias por estar conmigo y por supuesto les espero en unos minutos más en la primera emisión central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones y red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Ahí les espero. Gracias.